Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Mira, ya se formó en el barrio lindas ideas. La juventud de este pueblo no está durmiendo. Debajo de la tierra se oye la voz. Bienvenidos, los estamos saludando a esta emisión, el programa 185 de Vanguardia Obrera. Hoy vamos a hablar con los compañeros de mesa sobre la consulta popular. Vamos a analizarla en todos sus aspectos, vamos a mirar pues los alcances, los pros, los contras. Se trata de que miremos aquí con los compañeros de mesa de trabajo ese tema. Bienvenidos, compañeros. Gracias, Ricardo. Un saludo para ti, para José, para el equipo técnico, a nuestros seguidores, pues invitarlos a que compartan el programa y también a que nos compartan sus opiniones acerca de este tema que está en boca de todo el mundo. Hola a mis compañeros de mesa, Adela, Ricardo, una alegría que nos volvamos a encontrar. Un saludo a nuestro equipo técnico que hace posible este milagro cada 8 días y por supuesto a nuestra audiencia. Óyelo bien, camarada, que este establecimiento se va a destruir, porque está perjudicando nuestro porvenir, y esa grosería no se va a aguantar. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, el tema con esto de la consulta popular es que nosotros que nos consideramos proletarios revolucionarios definitivamente no podemos y no debemos quedarnos callados frente a eso. Hay algunos revolucionarios que seguramente consideran que esto no tiene nada que ver con la política revolucionaria, que no es un tema de importancia, pero lo cierto de eso es que es un tema candente que tiene pues una atención muy especial entre el pueblo. Hay mucha expectativa por lo que puede suceder allí y tenemos que ser claros de que eso es un asunto que no se va a resolver en escritorios, en reuniones, en un café, en unas conversaciones, incluso hay que ir un poco más allá, ni siquiera en el voto como tal. Esto va más allá. Esto es un acontecimiento que requiere pronunciamiento, que requiere actividad, que requiere salir a las calles, en las fábricas, desde las marchas, y por eso es que es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, es un hecho que está en la sociedad colombiana y nosotros no podemos ser ajenos a esto. Y además de eso, porque no vamos a permitir tampoco que nuestras voces se pierdan en la burocracia de esos despachos oficiales y que allí simplemente sean ellos los que puedan hablar de este tema. Nosotros tenemos mucho que decir y tenemos mucho que compartir con ustedes. Además, el otro asunto que es importante antes de darle la palabra a los compañeros sobre este tema es porque hay un aspecto del cual nosotros tenemos que partir y es el hecho de que si se han visto obligados a acudir a una consulta popular, es el reconocimiento de que algo ha fracasado. Es decir, el plan que se tenía de gobierno fracasó y fracasó realmente porque confiaron en que todo lo iban a solucionar por las vías del diálogo, de la concertación, de sentarse con los uribistas, de sentarse con los rosaditos, de sentarse con los verdes, de sentarse con los conservadores liberales y que a punta de discusión esto se iba a resolver. Es el reconocimiento entonces de un fracaso y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta para el qué hacer y de cómo hay que enfrentar ese nuevo llamado que están haciendo ahora a la consulta popular. Esperamos entonces compartir con ustedes esas opiniones. Esperamos también que ustedes nos hagan llegar lo que piensan al respecto, qué es lo que están opinando y cuál es la expectativa y cuál es la perspectiva que le ven a esto. Lo más destacado de la semana. Hola amigos de Vanguardia Obrera. Estas son las noticias destacadas de la semana. En Palestina continúa el genocidio. Esta semana hubo nuevos ataques por parte de la entidad sionista terrorista en contra del pueblo palestino. El jueves 3 de abril, varios aviones de Israel atacaron con misiles la franja de Gaza, asesinando a 112 personas. En el barrio de Al-Tufa, el ejército sionista atacó a personas desplazadas que se refugiaban en una escuela.
asesinando a 30 personas. La mayoría eran niños, ancianos y mujeres. Además, los heridos se contabilizaban por decenas. Los aviones también fueron usados para destruir la mezquita Fahmy Sharaf al sur de la ciudad de Khan Yunis, después de atacar las tiendas de campaña de los desplazados que se albergan improvisadamente en Al-Mawasi. Los sionistas asesinaron a 18 niños entre un total de 31 personas, además de dejar más de 100 heridas, en medio de un bombardeo contra la escuela Dar al-Kam, en donde se encontraban desplazados en busca de refugio. En medio de la conmemoración del Día de los Niños Palestinos, la Oficina Central Palestina de Estadísticas informó que 39.384 niños en Gaza han perdido a uno o a ambos padres desde el 7 de octubre de 2023. Más de 1 millón ha sido desplazado. 17.954 han sido asesinados por los sionistas e imperialistas por los bombardeos o por hambre, y 60.000 niños corren el riesgo de morir por desnutrición. Definitivamente el genocidio continúa contra el pueblo palestino. El acuerdo del alto al fuego fue violado en repetidas ocasiones por la entidad sionista de Israel y ya se contabilizan más de 50.000 asesinados y más de 114.000 heridos. El lunes 7 de abril se llevó a cabo la Jornada Mundial de Protesta denominada Día de Huelga Global, exigiendo el fin del exterminio contra el pueblo palestino. En Líbano, Jordania, Marruecos, Siria, varias ciudades de Europa y de América, hubo movilizaciones y otras manifestaciones de solidaridad con los palestinos y otros pueblos que están siendo agredidos por los sionistas e imperialistas. En Vanguardia Obrera no dejamos de hablar de Palestina, no dejamos de protestar por el pueblo palestino. El pasado 5 de abril, miles de personas se movilizaron en varias ciudades de Estados Unidos en contra del gobierno criminal de Donald Trump y Elon Musk. 1.200 puntos de concentración en los 50 estados del país fueron el epicentro de las manifestaciones contra la extensión de los aranceles, la ampliación de la autoridad presidencial y las redadas de deportación contra los migrantes en un país que sufre una crisis de vivienda para su pueblo, pues más de 770.000 estadounidenses se encuentran sin hogar, 18% más que en 2023. No queremos reyes, no al fascismo y apoyo a los trabajadores federales eran algunos de los mensajes que se leían en los afiches. Londres, París y Berlín, entre otras ciudades, se sumaron a las protestas. En las propias entrañas de la bestia imperialista, se levantó el pueblo estadounidense para decir no más al régimen de Trump, que junto a sus aliados va llevando al mundo a pasos acelerados al colapso. Muestra de ello fue la caída mundial de las bolsas el pasado lunes como consecuencia de las medidas arancelarias tomadas por Trump. Sin embargo, las masas trabajadoras no se la dejarán tan fácil y cada vez son más las muestras de resistencia que se generalizan a nivel mundial contra los imperialistas yanquis, siendo el camino de la movilización y lucha directa el camino correcto contra los enemigos del pueblo en todo el mundo. Invitamos a todos nuestros oyentes a crear y a vincularse a los comités Pro 1 de mayo para preparar las movilizaciones del Día Internacional de la Clase Obrera, que este año deben recorrer las calles del país bajo la consigna contra la guerra imperialista, proletarios y pueblos del mundo unidos. Este 1 de mayo es necesario reivindicar el papel de las asambleas populares como las formas organizativas del pueblo para hacer cumplir los derechos que el Congreso de los ricos niega en los hechos. Es por medio de la lucha directa que se puede avanzar en el propósito de conquistar las reformas que tanto necesita el pueblo para mejorar sus condiciones de lucha por una sociedad sin clases ni superexplotación, fuente de todos los males que vive la clase obrera en Colombia y en el mundo. Bueno, compañeros, creo que antes de adentrarnos en el tema central de este episodio, debemos hacer una alusión a una semana internacional que fue convocada del 7 al 12 de abril. Esta semana, del 7 al 12 de abril, fue convocada como una jornada de acción por el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India. Y tiene una connotación especial porque hace referencia a destacar y a condenar, a denunciar y a condenar la Operación Kahar, que es una campaña planteada por las clases dominantes indias con el apoyo de los imperialistas para exterminar a los pueblos adivasi y al Partido Comunista de la India maoísta. Pero a la vez, esta jornada va ligada a la lucha contra el genocidio que sigue llevando a cabo el Estado sionista de Israel en Palestina. Bueno,
Para informar que a esta nueva jornada internacional se han sumado compañeros de Italia, Galicia, Grecia, Alemania, Noruega, Turquía, Túnez, Afganistán, Bangladesh, Australia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, y seguramente se sumarán otros camaradas y compañeros de distintos países en los 5 continentes. Esto es muy importante. La audiencia pues que ha cobrado esto, porque son 2 acontecimientos que están ligados y es importante destacar. Hay varios factores pues que los juntan en la medida en que la lucha del pueblo de la India y la guerra popular que dirigen allí los marxistas, leninistas, maoístas, es a la final la misma lucha de resistencia que lleva a cabo el pueblo palestino. En ambos conflictos, los imperialistas yanquis están involucrados, y no de cualquier manera, sino apoyándolos, patrocinándolos, financiándolos e incluso dirigiendo operaciones frente a esos 2 genocidios, el que está llevando a cabo Narendra Modi en la India, al igual que el genocidio que está llevando a cabo, que está dirigiendo Benjamín Netanyahu en Palestina. Y además de eso, Modi y Netanyahu son compinches. Y es muy importante esto porque el proletariado y los pueblos del mundo no podemos guardar silencio pues frente a semejantes crímenes y frente a semejantes criminales, ni ser tampoco indiferentes a los heroicos esfuerzos que están librando nuestros hermanos en estos 2 países. Y por eso es importante sumarse a las distintas actividades que se están llevando a cabo aquí en Colombia, en varias de las ciudades, que van desde sumarse a hacer los rayados, las pintas, hacer los murales, a sumarse a la pega de los afiches, a participar en los foros que van a haber, seguramente las reuniones que se van a convocar, y en las acciones, en algunas acciones pues de calle que también se están planteando. Entonces hacer ese llamado, invitarlos, porque definitivamente todo lo que pasa en Palestina y en la India tiene que ver también con nosotros, con la lucha del pueblo colombiano, con la lucha de la clase obrera y el pueblo colombiano y los sectores populares en Colombia, porque es la misma lucha contra los enemigos comunes, contra las clases dominantes y los imperialistas, y especialmente contra los imperialistas yanquis. Sí, José, y a propósito de la Semana Internacional de Solidaridad con el pueblo de la India y el pueblo palestino, nos llegó un audio de las compañeras impulsoras del movimiento femenino revolucionario en Bogotá. Las activistas del movimiento femenino revolucionario nos unimos a la Semana Internacional Antiimperialista y en solidaridad con el pueblo palestino, en donde el 70% de la población corresponde a las mujeres, y a la guerra contra la India, en donde las mujeres combativas también son abatidas por luchar hombro a hombro con su clase. No podemos ser indiferentes al genocidio contra la población palestina e india. Nos solidarizamos con ellas y su pueblo, y afianzamos nuestra lucha por la construcción de un nuevo movimiento femenino que acoja nuestras más sentidas luchas. Solamente uniéndonos como mujeres lograremos la liberación de nuestra clase y conquistaremos condiciones dignas para nosotras. Perfecto, muchas gracias José, y esperamos tener noticias pronto de cómo van esas actividades, cómo va esa labor pues tan importante ahorita, tanto de defender y de apoyar esa revolución en la India, como esa lucha tan importante que es defender al pueblo palestino, porque realmente la arremetida es brutal y se necesitan acciones contundentes también para detener esa masacre. Pasemos entonces al tema central que vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver con la consulta popular. Empecemos por mirar entonces qué opinan ustedes, alguna idea inicial del planteamiento que hay sobre esa consulta popular, compañera Adela. Bueno, en mi opinión, y como se planteó en la carta abierta al presidente Petro en el editorial del 3 de abril de Revolución Obrera, pues allí se le hace saber que él había adquirido una responsabilidad histórica porque tomó las exigencias de ese levantamiento popular
que venía desde 2019 y pues que tuvo su punto máximo en 2021, tomó esas exigencias del pueblo colombiano como las banderas de su campaña. Y fue por eso pues que recibió el apoyo del pueblo básicamente en las urnas, con la promesa y con el supuesto de que iba a cumplir desde la presidencia esas promesas que hizo en campaña. Entonces ahí en medio de la campaña de Petro, él llamó a los principales protagonistas de ese levantamiento, o sea, a nuestra juventud popular, ¿sí? Principalmente, que fue la que salió y la que bloqueó y etcétera, etcétera, precisamente a eso, a levantar los bloqueos, a quitar las barricadas, a cesar pues esa confrontación con las fuerzas represivas que se llevaba en las calles, en los puntos de resistencia, etcétera, porque pues todo se iba a solucionar por arriba, las exigencias se iban a solucionar por arriba. Pero pues si miramos ya a casi 3 años de gobierno, el mismo presidente Petro reconoce que no han sido posibles esos cambios prometidos. Ninguno, absolutamente ninguno. El Congreso, pues que es bicameral, ¿no? Está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, ha bloqueado cualquier iniciativa, incluso iniciativas que ya se han recortado para ver si pasan, porque pues son de una u otra manera, contienen medidas que favorecen en algo al pueblo. Bloqueado entonces todo esto, sus propuestas de reforma y etcétera, y ya el punto pues máximo que fue el asunto de la reforma laboral, el presidente se ve obligado entonces a convocar una consulta popular. Eso entonces demuestra el fracaso del acuerdo nacional, pues con estas clases dominantes, explotadoras, dueñas de los medios de producción, ¿no? Este asunto, de todos modos, nosotros ya lo habíamos advertido en varios artículos, análisis tácticos acerca de la realidad nacional, ya se había advertido, pero ahora podemos dilucidarlo, digamos, más fácilmente, porque la realidad es una, ¿no? Y no se puede ocultar. Son 3 años en los que el presidente debió aprobar por decreto las reformas, debió decretar el mandato de esas asambleas populares de 2021, debió cumplir con las promesas y atender las exigencias del pueblo colombiano. Pero no, al contrario, no confió en la fuerza del pueblo a través de la lucha, sino que prefirió confiar en la voluntad de los explotadores, ¿no? Y ya vemos que la actitud de estos oligarcas que se representa en política, pues es la negación incluso a discutir esas reformas tan tímidas que se están proponiendo por parte del gobierno para mejorar en alguito, las condiciones de los desposeídos. Yo creo que todos nosotros fuimos testigos de la discusión de la reforma laboral el 18 de marzo y en medio incluso de una manifestación nacional multitudinaria, donde al final, pues ya teniendo las cuentas hechas, los votos definidos, la hundieran. Esa es la actitud del Senado, que hace parte pues del Congreso y que en últimas es el encargado también de aprobar o no esos asuntos, o sea, aprobar o no una propuesta de ley, una propuesta de reforma, una propuesta de decreto. Entonces, al igual que todas las instituciones del Estado burgués, es enemiga del pueblo colombiano, pero esta sí que lo ha sido con toda y lo ha demostrado pues abiertamente. Ni siquiera consideró puntos de la reforma que en algo favorecían a los trabajadores y que nosotros también pues de una u otra manera dijimos podemos también defenderlos, porque recordemos, ¿no? Una reforma, si uno la asemeja a un pliego de peticiones, pues uno tiene unos puntos, pero hay unos que son los que se deben ganar, ¿sí? Son los mínimos que se deben garantizar. Ya se pueden mirar otros si se jalan con los que se ganen o con los que se garanticen, o si se pueden dejar para otra negociación, tal, pero hay unos que son los que se deben garantizar. Y dentro de esos son unos que consideramos nosotros justos y que de una u otra manera sí aliviaban en algo la situación de los trabajadores, como por ejemplo el pago del recargo nocturno. Ni siquiera desde las 6 de la tarde lo propuso la reforma, como debe ser, sino desde las 7 p.m. a ver si de pronto pasaba, cosa que no sucedió. Otro, el pago de dominicales y festivos al 100%, darle prioridad a los contratos a término indefinido, algunas otras como por ejemplo también la estabilidad reforzada, la regulación a través del trabajo con plataformas digitales, la ampliación de la licencia de paternidad, bueno, en fin, puntos que para nada pretenden quebrar a los explotadores, ¿sí? Son reformas, pues, que caben dentro de este sistema incluso. Puntos que para nada pretenden o pueden incluso desestabilizar la economía, ¿no? Únicamente nos favorecían un poco a los esclavos asalariados. Y eso es algo que no se permiten los explotadores y para eso hacen uso de su poder político y quedó demostrado.
Entonces, esta es la esencia del problema, es un asunto que tácticamente hemos analizado, de ahí que eso no nos sorprenda, ¿sí? El incumplimiento y la actitud del Congreso como tal, pues suscita esa consulta popular y motiva también nuestro análisis y nuestra posición como proletarios revolucionarios. Bueno, a ese respecto de las consultas populares, pues tenemos que hacer claridad, ¿no? Que son un mecanismo de esa democracia recortada y mutilada de los explotadores, de los ricos, mientras exista pues el capitalismo y el Estado burgués. Pero es un mecanismo que le permite al pueblo dar una opinión sobre alguno o algunos problemas de la sociedad a nivel local, departamental o nacional. En este caso, la consulta popular que ha convocado el presidente requiere que desde la presidencia se presenten las preguntas motivo de la consulta y le corresponde después. Para eso ya ha creado pues una plataforma que para recoger la opinión y lo que debería preguntarse, crearon eso el día de ayer y por tanto se supone que es una plataforma donde todos los trabajadores pueden opinar de lo que se debe preguntar. Después de que me imagino van a tomar eso en cuenta y el presidente va a presentar entonces las preguntas. Por su parte, desde Revolución Obrera le presentaron al presidente unas preguntas que tienen que ver con los problemas, con lo que piensan los compañeros se debe preguntar. Bueno, después de que el presidente presente pues la propuesta de consulta, se requiere que la plenaria del Senado tome posición y resolver si la ve factible o no, es decir, más o menos si la aprueba o no, y lo hace por mayoría simple, no lo hace una comisión, lo hace la plenaria del Senado, perdón. Es decir, para que pase necesita 55 votos a favor de los 108 senadores que tiene pues esa institución, ese nido pues de ratas y de lagartos. Después de eso, tiene el Senado 20 días para pronunciarse. Después de eso, o en ese transcurso, incluso la Corte Constitucional puede pronunciarse frente a algunas de las preguntas e invalidar las que no considere adecuadas. Ahora bien, en el caso de que el Senado avale la consulta, le corresponde a la presidencia resolver la fecha en la que la va a realizar, que no puede pasar de los 4 meses después de que la apruebe, de que el Senado dé el aval. Pero fíjese, verá, primero que todo, tiene que darle el aval al Senado. Las mismas ratas que no quisieron discutir siquiera la reforma laboral. Después de esto, para que la consulta sea acogida o validada, requiere que pase el umbral que corresponde a la tercera parte de las personas que componen el censo electoral. Es decir, necesita de 13.600.000 personas, o el voto pues de 13.600.000 personas, que es la tercera parte de los casi 41 millones que conforman el censo. Si alcanza esta votación, la consulta, bien sea que digan no apoyo, si apoyo estas, apoyo las otras, no importa, para que cada pregunta sea aprobada, requiere de la mitad más uno por el sí. Es decir, que voten por el sí, es decir, no solamente que haya alcanzado ese tope, pues de ese umbral de 13.600.000 votantes de conjunto, sino que por cada pregunta necesita que 6.800.000 voten por el sí, para que las tengan en cuenta. Hasta ahí es el mecanismo, pues que tiene eso. Y ya después entonces siguen otros trámites que creo pues que Ricardo nos puede complementar el asunto. Eso nos lleva a nosotros a preguntarnos también el tema de si en últimas la consulta sirve o no sirve. Es decir, tiene poder de decisión, hay que apoyarla, en qué contribuye, y creo que hay que verlo en este sentido. Sirve y no sirve, ¿sí? ¿Sirve para qué? ¿Qué podemos decir que es bueno de una consulta como estas? Yo creo que uno de los aspectos es que lleva a la gente a poner la mira y a preocuparse por la política.
Es decir, la gente que incluso en elecciones normalmente lo que hace es ir a depositar su voto, el ejercicio del voto. Aquí hay algo más, ¿sí? Y es porque se va a hablar de una consulta sobre temas, sobre diversos temas, que se van a concentrar en unas preguntas, pero pone a la gente a pensar en política, en la política general, no en la cosa que me afecta a mí individualmente, sino en la política general. Ese es un aspecto importante, que es el primero que quiero destacar. El segundo, que pone en evidencia qué es y para qué sirve el Congreso. Es decir, esa idea de que el Congreso es esa institución donde estamos representados todos los colombianos y es democrática y allá está, es pluralista y todo eso, es carreta, es un cuento. Es decir, ante asuntos tan esenciales, tan básicos, tan del pueblo como un salario, como el horario de trabajo y las otras cosas, la salud para el pueblo, el Congreso es un estorbo, es un absoluto estorbo. Entonces sirve para que la gente se dé cuenta de eso, es decir, ha demostrado y la gente debe comprender y lo ve con más claridad qué es esa vaina, qué es ese engendro pues que le llaman Congreso y que no tiene nada de representación del pueblo. Y asimismo también nos deja claro y nos reafirma y la gente puede entender mejor que un gobierno reformista, ¿sí?, así tenga muy buenas intenciones, por sí mismo no puede resolver ni legislar, pues el poder está en otro lado. Es decir, desde que comenzaron, pues desde que Petro con buena voluntad y todos sus escuderos trataron de hacer algo en favor del pueblo, pues no lo pudieron hacer. Es decir, esa consulta también contribuye a eso. Es decir, les tocó acudir al pueblo. Es decir, no les sirvió el acuerdo nacional con los de arriba, entonces busquemos a los de abajo a ver si por allá podemos lograr algo. Es decir, es un gobierno reformista por sí mismo no puede hacer nada. Pero además de eso también sirve porque le permite a la gente ver que el pueblo sí puede actuar con un poder directo. Es decir, el pueblo no es simplemente el que llevan allá mansamente a la votación y no hace más, ¿no? Es decir, aquí hay otra posibilidad, el pueblo puede actuar, es decir, nosotros, el pueblo, podemos decidir sobre algo, podemos incluso discutir las preguntas, podemos participar en eso, ¿sí? Es decir, la gente en su ideario le están diciendo, así no sea esa su intención, le están diciendo, ustedes pueden actuar con poder directo. Y además de eso, otro aspecto muy importante es que motiva por sí mismo la posibilidad de organizarse. Algunos incluso ya hablan de que hay que organizar, de que hay que crear formas organizativas para discutir el contenido de la consulta. Es decir, reunámonos para discutirla, para hacer pedagogía, para mirar qué es lo que tiene ahí, para mirar con cuáles estamos de acuerdo, qué es lo que hace falta. Y en ese sentido, si los revolucionarios y las fuerzas que se llaman progresistas la usan hábilmente, pueden crear formas organizativas, no solo para hacer pedagogía, que es hasta donde llega el reformismo. Es decir, el reformismo lo que dice es, hagamos asambleas para explicar, ¿cierto? Para explicarle al pueblo que no entiende, explicarle las reformas, explicarle las preguntas de la consulta. No, los revolucionarios tienen que ir más allá y crea condiciones, esa consulta también, para ir más allá en el sentido de mostrarle a la gente que puede reunirse, puede tomar decisiones, puede tener un carácter deliberativo y en ese sentido que se pueden crear esas formas organizativas, no solamente para discutirlas, sino para defenderlas. Es decir, y para defenderlas en las calles. Es decir, se puede efectivamente crear formas organizativas para que se actúe como fuerza organizada y actuante. Entonces, tiene la posibilidad, es decir, tiene cosas buenas en ese sentido, ¿sí? Tiene sobre todo una cosa mala. Creo yo que es el veneno del cual hay que cuidarse y hay que prevenir a la gente en eso, y es que crea también la idea de que al final de cuentas esto se va a resolver por arriba, ¿sí? Porque a la gente le van a decir, sí, usted vaya, vote, diga sí o no por las preguntas, pero al final de cuentas, ¿sí?, esto lo va a resolver el Congreso, ¿sí? Esto se sigue resolviendo por allá, es decir, no le están diciendo, es usted en las calles, salga a defender esto, haga paro, haga movilización, ¿sí? Que es donde está realmente la fuerza, es decir, el poder, la posibilidad de legislar, de crear leyes, de tumbar leyes, de hacer cumplir, de ganar un alza general de salarios, de organizar todas esas cosas que necesitamos organizar. Eso está en las calles, en el paro. Y una consulta crea el espejismo de que no necesito luchar, solamente necesito ir a votar por 10 preguntas, por 5 preguntas y no tengo que hacer nada más, ¿cierto? Entonces,
a propósito de eso, entonces, claro, hay que entender que no es suficiente con que se diga sí, de que incluso que gane el sí. Puede ganar el sí efectivamente, ¿sí? Pero eso, en este estado, en este cascarón de estado, eso no es suficiente, porque hasta ahí el poder no lo tiene el pueblo, ¿m? Porque eso tiene que pasar, como lo hemos explicado, por el Senado, por la Corte Constitucional, por el Congreso, es decir, por esos mismos burócratas que pueden incluso la Corte Constitucional decir al final, todo está muy bonito, pero eso es inconstitucional. Es decir, eso raya con la Constitución y encontrarle cualquier metedero legal para decir eso no es viable, ¿sí? Y si el pueblo no está en las calles, si la gente no está organizada en las asambleas populares, si no hay ese poder directo, lo más seguro es que lo hagan. Así es, por eso es que nosotros, eso no lo dicen en la propaganda para la consulta popular, nada, pero nosotros sí, es lo que nosotros debemos decir y es lo que debemos impulsar. No basta con votar, la calle sigue siendo el escenario principal, el camino sigue siendo el de la lucha. Y si el Congreso ni ninguna de esas podridas instituciones del Estado nos escucha, pues entonces habrá que hacernos escuchar. Con el paro nacional, con la huelga política, con el bloqueo, hay volver a las asambleas populares, porque el pueblo ya sabe organizarse y ya lo demostró con ese levantamiento popular en 2021 y que venía antecedido pues desde 2019. Ahí levantó el pueblo sus exigencias que de hecho deben ser la base para esas preguntas de la consulta popular porque siguen sin solución. Esas exigencias no se han solucionado y son las mismas, incluso cada vez más agudas. Entonces, ellos quieren hacer eso, digamos, sin salirse del renglón, ¿sí? Coloreando por dentro, dentro de los límites que impone la democracia burguesa, pero como ya hemos dicho nosotros, esa es la realidad y ante ella los comunistas analizamos a la luz de la ciencia proletaria y actuamos. Lo peor que podemos hacer es quedarnos ahí impávidos contemplando lo que está pasando. No, tenemos que analizar este momento táctico y decidir qué vamos a hacer. Antes de darle la palabra al compañero, es que ese tema de las asambleas populares es más o menos parecido a la relación que tienen los sindicatos con las empresas, ¿sí? Es decir, si los obreros se organizan en sindicatos y tienen forma organizativa, pueden luchar y pueden defender esas conquistas, ¿cierto? Contra el Estado, si el pueblo está organizado, en asambleas populares permanentes pueden conquistar cosas y defenderlas. Los sindicatos en una empresa, si conquistan y se desintegra como sindicato, lo pierden todo, ¿sí? Así es la relación con las asambleas populares. Hay que construirlas y hay que mantenerlas. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Ustedes han dicho perfectamente que la consulta popular no garantiza nada por sí misma, porque apenas sí recoge la opinión del pueblo. Por eso, antes, durante y después de la consulta, se necesita la movilización del pueblo, es decir, y la movilización no es solamente los desfiles, no, es el bloqueo, es el paro incluso, para presionar a todas las instituciones del Estado que han demostrado estar de espaldas al pueblo para obligar a esas instituciones incluso a que se lleve a cabo la misma consulta. Es todo el proceso. Pero además de eso, hay que tener en cuenta siempre que así como sucede en el terreno sindical, se consigue la convención colectiva incluso con la huelga y se obliga a los patronos a firmar la convención colectiva de trabajo. Y al otro día ya el patrón está violando la convención, lo que firmó. Es decir, siempre en ese terreno de la lucha por las reivindicaciones inmediatas, en la lucha por las reformas, y los revolucionarios, los proletarios revolucionarios no somos enemigos de mejorar la condición pues, de los asalariados, porque nosotros mismos somos asalariados, somos esclavos del salario. Nos ha tocado también luchar por los salarios, por organizarnos en sindicatos, y por tanto no somos enemigos de todas las reformas, pero siempre tenemos que advertir que todas las reformas
incluso las que se conquistan con la lucha revolucionaria, con el paro, incluso con un levantamiento, con una insurrección, si no se tumban los de arriba, siempre terminarán otra vez siendo arrebatadas y echadas para atrás las conquistas que se alcancen en determinado momento, porque toda la lógica del capital es a empeorar las condiciones de los trabajadores. Es decir, sentarnos, y que es lo que han hecho pues todo este tiempo desde la ley 50 del 90, es arrebatarnos lo que habíamos conquistado con las huelgas, poniendo muertos, ¿sí? Lo quitaron. Es decir, las reformas sirven en la medida en que mejoran las condiciones, pero tenemos que advertir que eso es temporal y relativo, y que definitivamente toda esta pelea de ahoritica nos tiene que servir es para prepararnos mejor para tumbar a esa oligarquía, a esos burgueses, a esos terratenientes y a esos imperialistas que están desangrando al pueblo colombiano, que es una gente ahita que no le importa un carajo los sufrimientos del pueblo. Es para eso que nos tiene que servir también entonces este asunto, advertir, y es obligación nuestra hacerlo. Las reformas siempre son un asunto, una victoria temporal y relativa, pero sí nos sirve si sembramos para el futuro. Eso es importante, sobre todo porque sabemos pues que hay incluso en el seno pues de los revolucionarios, de los comunistas, compañeros que consideran que no es correcto, que no es necesario, que no se debe luchar por reforma, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos explicado, y ya el compañero lo reafirmaba nuevamente, la importancia de esa lucha, y además de eso porque es una lucha real, esa no nos la inventamos nosotros, ¿sí? La lucha de resistencia existe y hay que dirigirla y es que trabajar en ella. En estos momentos, cuando nosotros relacionamos eso con la consulta, podemos decir que hay una forma de esa plataforma de lucha, o de ese programa mínimo, como lo llaman algunos también. O programa inmediato. ¿Sí? De relacionarlo con esa consulta. Es decir, la habilidad está en llevar ese programa inmediato a la forma de preguntas, ¿sí? Si no todo, sí lo más importante, que es cuando ya viene el tema de concreto de decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas? Y hay que decir, el gobierno hizo las preguntas o tiene esas preguntas que había que hacer, ¿cuáles son las más importantes, ¿no? Y podemos mencionar algunas, ¿no? Hay algunas pues que están en esa carta abierta a Petro, que en la página segunda están ya esbozadas, y los invitamos a todos a que las consulten. Está publicado pues en el portal de Revolución Obrera, se está distribuyendo masivamente en los eventos, y se espera que eso llegue pues a todos los sectores, a toda la sociedad, ¿no? Ahí están esbozadas las preguntas más importantes, ¿no? Algunas de esas. Sí, algunas, por ejemplo, de las que destacamos más es esta, por ejemplo, ¿está de acuerdo en que el salario mínimo debe subir al menos en un 50%? O la otra, ¿está de acuerdo con acabar la tercerización laboral, con ese flagelo? Y hay una que es muy, muy fácil, debería ser muy fácil de resolver, y seguramente si se atreven a ponerla va a ser un sí rotundo, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con que los estudiantes del SENA reciban un salario mínimo completo en sus pasantías? Y hay otra que, aunque digamos que no tiene que ver como tal con la reforma laboral, pero que sí hace parte también de las exigencias del pueblo colombiano, y de lo que hablaba ahorita Ricardo, contenidas también en el programa inmediato, ¿está de acuerdo con erradicar los fondos privados de pensiones? U otra, que es de interés de toda la juventud y una reivindicación sentida y en general del pueblo, ¿está de acuerdo en desmontar realmente el ESMAD, ese brazo represivo del Estado, y liberar a los presos políticos del levantamiento popular? Como ven, son preguntas sencillas, no tienen ninguna cosa de radicalismo, ni se está pidiendo la revolución con ellas, pero son las mismas reivindicaciones del levantamiento popular, que son justas, son urgentes y representan eso por lo que salió la gente, y especialmente nuestra juventud, a hacerse matar en las calles. No era el cambio profundo del sistema, pero sí era cambiar este infierno en algo. Y por eso salieron nuestros muchachos a hacerse matar en el levantamiento del 2021.
Exacto. Y esas como otras preguntas que ustedes van a encontrar en esa carta abierta a Petro. Los invitamos a que las lean, los relacionen, los analicen con respecto a lo que está organizando o que está proponiendo el gobierno, porque es importante participar en eso. Y bueno, visto así la situación, ¿qué podemos decirle a nosotros, a la gente, que hay que hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Sí, bueno, lo primero es aclarar que los comunistas trabajamos por transformar esta sociedad, por transformarla de manera revolucionaria, y es una necesidad que exige pues esta sociedad actualmente. Y es una transformación que únicamente es posible con el triunfo de la revolución proletaria en todo el mundo, y construyendo también el socialismo, ¿no? Eso es el paso en ese camino que transitamos hacia el comunismo para liberar a la humanidad de toda forma de explotación y para llegar a una sociedad realmente sin clases. ¿Eso qué exige? Exige pues destruir la maquinaria estatal que existe con la violencia revolucionaria y con el mismo pueblo construir un nuevo Estado que sea dirigido por los obreros y los campesinos. Eso lo decimos en letras de molde, eso nunca lo hemos escondido, siempre lo hemos ratificado y lo hacemos ahorita mismo también. Pero pues como ya hemos venido hablando y el compañero José también lo ha explicado, alcanzar esos objetivos estratégicos también exige un análisis concreto de la realidad y exige trazar una táctica acorde con esa realidad. De ahí esa decisión también respecto a la consulta popular, de incluso atrevernos a proponer unas preguntas también para esa consulta popular. Porque es claro que nosotros no somos enemigos de toda reforma. Una cosa es no estar de acuerdo con el reformismo, pero otra cosa es estar en contra de esos alivios temporales que podemos tener como trabajadores y que, como explicó José, pues son temporales, ¿sí? La rebaja, exacto, son temporales, y se han venido perdiendo pues paulatinamente. Han venido siendo pisoteados. Nomás ahorita este 1 de mayo saldremos de nuevo a reivindicar nuestra fecha y esas 8 horas que se conquistaron y por la que dieron la vida a los mártires de Chicago. Y que si ahorita vemos, pues nomás miremos el sector de la vigilancia. Es normal que tengan que trabajar 12 horas, es prácticamente ley. O sea, es que ya ni siquiera cumplen con las 8 horas. Quedaría incluso para un puesto más de tanto desempleado que hay en el país. Entonces, son alivios temporales que se van perdiendo, pero que de todos modos nosotros sí tenemos que luchar también por esas mejoras, por esas reformas, por esas conquistas, como parte pues de ese camino que transitamos hacia la toma del poder. ¿Por qué? Porque sirven también de escuela para la lucha, para elevar la conciencia, para organizar las fuerzas que nos ayuden pues a llegar al triunfo de la revolución. Y también porque obviamente luchar en mejores condiciones siempre va a ser más favorable para nosotros. Entonces de ahí que esa consulta popular pues no puede convertirse en una jugada electoral para 2026, ¿no? Por eso tiene que estar acompañada de una organización real a través de las asambleas populares que fueron la enseñanza más importante del levantamiento popular. Ese mandato de las asambleas son realmente lo determinante, incluso por encima de la consulta popular. Y aquí nos atrevemos a increpar al presidente Petro, ¿sí? Y a decirles, ¿va usted realmente a apelar al pueblo o va a seguir buscando acuerdos imposibles con las clases dominantes y con los explotadores? Hay que increpar a Petro y hay que ponerlo de cara al pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Es hora de que el presidente, partiendo de su aspiración, incluso, y lo hemos dicho acá, consideramos incluso hasta sincera, de mejorar las condiciones económicas, las condiciones sociales del pueblo, pues actúe realmente en concordancia con esas exigencias del pueblo que lo eligió, ¿sí? Comprendemos que la consulta popular es un mecanismo de la democracia burguesa y pues que dentro de lo que eso permite al pueblo en algún grado, pues podrá expresar su sentir y sus aspiraciones, pero también sabemos que esa consulta popular depende del aval del Congreso, del Senado, de la Corte Constitucional para poderse realizar. Y también que su implementación depende, como ya se dijo, de la cantidad de votos que supere el umbral y que respalde cada pregunta, etcétera, etcétera. Y bueno, todas las artimañas que vienen después de eso, ¿no? La aprobación del Congreso, de los decretos que el gobierno proponga, bueno, todo va a llegar de nuevo allá, como ya hemos explicado. Entonces todo eso nos deja muy claro que no basta la consulta popular, ¿sí? Sino que
también la movilización permanente del pueblo es necesaria, la lucha en las calles e incluso de nuevo un paro nacional indefinido para hacer que el Congreso y las instituciones que están de espaldas al pueblo se vean obligadas a escucharlo, a voltearlo a mirar aunque sea. Entonces, en definitiva, no es solamente crear comités por el sí a la consulta, sino que sobre todo es garantizar e impulsar también y desarrollar las asambleas populares a la manera proletaria, de abajo hacia arriba, y fue la forma que el mismo pueblo y la juventud popular y el movimiento de masas impuso en las luchas de 2019 a 2021. Esas son nuestra apuesta. Las asambleas son las verdaderas voceras del pueblo y son los embriones de un nuevo poder popular que para nada tiene que ver con las artimañas de los politiqueros en esas instituciones que legislan y aprueban leyes todo el tiempo en contra nuestra. Esa es realmente la garantía de la consulta popular, para que no quede convertida en una nueva jugada de los que quieren mantenerse en el poder, siendo gobierno, o de los símbolos invisibles del poder que piensan poner a tal o cual presidente en las elecciones de 2026. Mientras tanto, bueno, se apruebe o no la consulta, los comunistas vamos a persistir en el propósito de desprestigiar esas instituciones del Estado, que ya bien desprestigiadas están, pero vamos a persistir en ese propósito. También en hacer ver que el reformismo tiene límites dentro de esta democracia burguesa, que no es para el pueblo, y por eso tenemos que seguir impulsando la necesidad de las asambleas populares y del nuevo Estado. Y en caso de que se apruebe la consulta popular, pues vamos a luchar por ratificar las exigencias populares que conocemos de sobra porque las vivimos en carne propia y es parte de nuestras necesidades, pero que también podemos repasar en el programa inmediato que encuentran ustedes en el portal digital Revolución Obrera, independientemente de si esas exigencias queden o no totalmente recogidas en las preguntas de la consulta. Pero vamos a seguir luchando por ratificar esas exigencias. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Yo creo que ese es un muy buen resumen de lo que debe ser nuestra actuación frente a la consulta. Y como estamos en medio de esta situación, en medio de el preguntar de la plataforma, pues para hacer las preguntas, y seguramente eso va a ser motivo de los preparativos de una nueva jornada internacional, porque estamos ya en las últimas semanas en las que nos aprestamos a conmemorar el 1 de mayo. En nuestro Día Internacional, el Día Internacional de la Clase Obrera, que tiene un carácter especial, es una jornada internacionalista y revolucionaria donde todos los trabajadores en todas partes del mundo, independientemente de idiomas, razas, colores, lenguas, religiones, políticas, ideológicas y no sé qué, salimos a expresar nuestro rechazo a la explotación mundial capitalista. Y este año nos encontramos pues aquí en medio de las preguntas de la consulta y no sé qué, y eso tiene que ver con la actuación también. Pero a nivel general, creo que este año en todas partes del mundo es obligación salir a denunciar los preparativos de guerra mundial que están haciendo los imperialistas por un nuevo reparto del mundo. A la vez que debemos salir en solidaridad con los proletarios y pueblos del mundo que se rebelan contra la explotación asalariada y por sacudirse de las cadenas de la dominación imperialista. Particularmente hay que ondear bien alto la bandera de la resistencia palestina y la guerra popular en la India. Y a propósito de eso y en relación pues con la consulta popular, creo que no puede ni debe convertirse este 1 de mayo en actos de campaña politiquera, como decía mi compañera Adela. No, ese no es un escenario de los politiqueros. Es el escenario propio de los trabajadores, de los proletarios. Pero a la vez no puede ser motivo tampoco de división entre nosotros, los obreros, porque al fin de cuentas todos los capitalistas, es decir, los burgueses, los terratenientes, los imperialistas, son nuestros comunes enemigos, independientemente de lo que creamos, pensemos o no sé qué. Por eso nuestra consigna particular para este 1 de mayo en Colombia debe ser contra el poder de los ricos, asambleas populares, huelgas
y lucha en las calles. Y respecto pues a los asuntos internacionales, que es el sentido más profundo del 1 de mayo, debemos marchar en bloques. Y yo digo que en bloques rojos, levantando bien alto las banderas internacionalistas y revolucionarias, con completa independencia frente a los capitalistas, frente al Estado, que es máquina que defiende sus asquerosos privilegios. Y por tanto, solo quisiera invitar a nuestros seguidores, a los compañeros, a que participen activamente en los preparativos de esta jornada mundial de nuestra clase. Y por tanto, vinculándose a los comités pro 1 de mayo, internacionalista y revolucionario, que se están organizando en distintas regiones y ciudades para que desde allí se propongan las tareas para esa jornada, que van desde la clarificación del carácter de la misma, de hacer los carteles convocando a la manifestación, de organizar las pancartas, de unificar las consignas, de ir a las fábricas, a los centros fabriles, a explicarle a los compañeros que todavía no entienden que este es su día mundial, explicarle pues de que hay que salir, pero también a agitar a los 4 vientos en todos los rincones de la tierra. Abajo la explotación mundial capitalista, viva la nueva sociedad, el socialismo y el comunismo. Y agitar igualmente proletarios del mundo unidos contra el imperialismo e igualmente contra la guerra imperialista, proletarios y pueblos del mundo unidos. Creo que eso se resume para este 1 de mayo que se acerca. Perfecto. Creo que hemos con esto dado pues algunas puntadas sobre ese tema de la consulta. Igualmente pues creo que es muy valioso y muy necesario ese llamado a esa fecha que ya se nos acerca, que es el 1 de mayo, y esperamos pues que haya sido un aporte para todos los que nos siguen. Tenemos claro que mientras exista la explotación, la lucha sigue, y así como cada reforma es válido luchar por ella, tenemos que saber que cada una de esas luchas tiene que ser una escuela para preparar lo decisivo. Es absurdo, es anacrónico, no tiene sentido, no tiene lógica que el pueblo, que la gente tenga que seguir luchando de esta manera tan terrible por cosas tan elementales como la salud, como el trabajo, como los salarios, como una vida digna. Es importante que este 1 de mayo rescatemos esa idea tan valiosa y tan importante de que lo decisivo y la solución definitiva para todo esto es en que toda esta lucha nos sirva para prepararnos para la revolución. Agradecerle a los compañeros por esta participación y a nuestros seguidores por todas las ideas y porque difundan este episodio de Vanguardia Obrera. Gracias, Ricardo. Así es. Entonces, a participar activamente en la consulta popular, tomarle la palabra a Petro y hacer que las masas continúen aprendiendo por experiencia propia las limitaciones del reformismo. No, ya agradecer a mis compañeros de mesa. Espero que nos encontremos en la próxima y lo mismo. Nuevamente nuestro agradecimiento a los compañeros del equipo técnico y por supuesto un caluroso y combativo saludo a nuestra audiencia. Nos encontramos en las calles.